Buen día, hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Damos gracias al Padre Celestial por un día más de vida. Damos gracias al Padre Celestial por su misericordia que se renueva sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia a cada mañana. Y este día le pedimos al Padre Celestial que esté cuidando de nuestra salud física y nuestra salud mental, para que los dardos del enemigo no nos dejen desviar del camino que hay en Cristo Jesús. Y en este día quisiera volver al pasaje de Hechos 27, ¿sí? Seguimos allí con Hechos 27. Hoy vamos a leer justamente el naufragio, ¿sí? Que va del versículo 39 al versículo 44. Así que seguimos allí la historia de Pablo, de estos prisioneros que estaban siendo llevados en barco, ¿sí? Pablo que tenía que ir al encuentro de César, ¿sí? Del emperador. Y bueno, leemos entonces la Sagrada Escritura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 27, versículos 39 al 44, dicen así. El título es El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Qué maravillosa esta palabra del Padre Celestial, ¿no? Esto, habla aquí, es continuidad de todo lo que ya venía sucediendo con estos hombres, ¿no? Con los presos y con los soldados que iban ahí en ese barco, ¿sí? Después de tantos días golpeados por la tormenta, por el temor de perecer, ¿sí? Bueno, ellos ven la posibilidad de llegar a una playa, ¿sí? Pero esa posibilidad se ve ahí cortada cuando el barco se va a anclar, el barco no va a poder avanzar, como dice aquí en el versículo 41, ¿sí? Hicieron encallar la nave, ¿sí? Y no pudieron avanzar. Qué tremendo esto, en el medio de la tormenta. Seguimos en el medio de la tormenta que vivían estos hombres y que muchas veces vienen en nuestras vidas, ¿sí? Tormentas que no las buscamos, pero que se vienen en nuestras vidas, o a veces hasta por decisiones que tomamos nosotros sin consultar al Padre Celestial. Nos vemos a veces en el ojo de la tormenta, ¿sí? Y así como estos hombres, como esta nave, como este barco, que no podía más avanzar. Esta fue, acá en el versículo 41, ¿no? Después de encallar la nave, ellos no pudieron más avanzar. Veían la playa, ¿sí? La posibilidad de salvarse, pero la nave estaba inmóvil, como dice aquí en ese versículo, ¿no? No había cómo avanzar y era solo golpeado por el viento, golpeado por las aguas, golpeado por el viento que era muy intenso, como con mucha violencia, ¿no? Y trayendo esto para nuestras vidas, ¿no? Como muchas veces ahí en el medio de la tormenta, ¿sí? Nos dejamos llevar de un lado al otro por el viento, por las cosas de la vida, y llega un momento que no podemos más avanzar. No sé si ustedes se han sentido en algún momento así, de no poder avanzar, ¿sí? De estar estancados, ¿sí? De no poder vivir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de no poder vivir lo nuevo
que Dios tiene para nosotros. Muchas veces estamos ahí estancados sin poder avanzar en el medio de la tormenta y no vemos una salida, ¿no? Vemos que nuestro barco solo se hunde, ¿no? Se deshace y los problemas vienen y la tormenta viene y no consigo avanzar, y estoy estancado. Sí, no veo la salida, no consigo ver lo que Dios tiene para mí, ¿no? Entonces, son problemas financieros, económicos, inversiones equivocadas, gastos que hicimos que no nos salieron bien, son problemas de salud, ¿sí? Que nos tienen agobiados, a veces cansados, ¿sí? Sin esperanza, son problemas familiares a veces que nos golpean, ¿sí? La tormenta puede ser de diferentes ámbitos, pero ellas vienen y debemos estar preparados con la palabra del Padre Celestial. Si no, vamos a estar como estos hombres aquí, estancados, inmóviles, sin poder avanzar. Qué tremendo esto, pero ellos tenían ahí, en ese barco, un hombre de Dios, estaba Pablo, y Pablo tenía promesa de Dios. Qué tremendo eso. Pablo tenía promesa de Dios, el ángel de Dios ya le había dicho que todos se iban a salvar. Esa era la promesa de Dios y que se va a cumplir aquí cuando leemos en los últimos 2 versículos, ¿sí? Y aconteció que todos, el último versículo, el 44 dice, y aconteció que todos se salvaron. Qué tremendo eso. El barco se hundió, o sea, el barco se despedazó con el viento, ¿no? Entonces, a veces pensamos que, bueno, como somos cristianos, como que la tormenta no va a venir, o si viene, pensamos que nuestro barquito capaz que no se va a hundir, no se va a despedazar, pero a veces estamos como esta situación, como estos hombres, ¿no? En pedazos, ¿sí? Literalmente en pedazos, ¿no? Pero hay promesa de Dios para nosotros, hay promesa de Dios, porque aquí dice que ellos llegaron a la isla, lograron llegar a la isla, cada uno a su manera, algunos con pedazos de madera, con partes del barco, pero llegaron. A veces nos toca pasar por cosas muy, muy duras, por situaciones muy complicadas. Y la única forma de llegar al otro lado, la única forma de llegar a un lugar firme, ¿sí? Es ahí, afirmado en un pedazo de madera o en un pedazo del barco, como hicieron estos hombres. Pero hay promesa de Dios, había promesa de Dios para estos hombres a través del ángel que había hablado con Pablo, y hay promesa de Dios para nosotros. No importa la tormenta que estemos pasando. No importa si pensamos que nuestro barquito ya se ha hundido, está en pedazos. A veces nuestra vida está en pedazos, ¿no? Y viene la angustia, viene la ansiedad, viene la depresión, pero hay palabras y promesas de Dios para nosotros, para todos nosotros. Hay promesas de Dios, había promesas de Dios acá para estos hombres. Y hay promesa de Dios para nosotros. Debemos afirmarnos en las cosas del Padre Celestial. ¿Qué simboliza estas cosas que estos hombres, estas tablas, estas cosas que los hombres se sostuvieron ahí de la nave para poder llegar hasta la isla? Bueno, simboliza las cosas del Padre Celestial, que es en esas cosas que nos tenemos que afirmar para llegar a un lugar que nos dé seguridad. ¿Y cuáles son las cosas de Dios? Bueno, la palabra del Padre Celestial. Sé que cuando estamos en el ojo de la tormenta es difícil, es muy difícil ver una salida. Es muy difícil ver que podemos llegar a un lugar de seguridad, ¿sí? Pero la palabra de Dios, cuando nos afirmamos, cuando buscamos la palabra de Dios, ahí va a ser nuestra tabla de salvación. ¿Cuál es nuestra tabla de salvación? En el medio de la tormenta, mismo cuando el barco se deshace, es el Evangelio
de Cristo Jesús, el Evangelio de salvación y de vida eterna. No hay otra tabla de salvación. Esa es nuestra tabla de salvación, y es que lo que simboliza acá estas tablas, que estos hombres se sostuvieron para llegar a la isla. Todos se salvaron. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Cristo Jesús, en el medio de la tormenta, Dios tiene promesas para nosotros. Dios tiene palabra de salvación para cada uno de nosotros. Y llegaremos a un lugar de seguridad, a un lugar firme. La tormenta no es para siempre. El desierto no es para siempre. No es para siempre. Es un lugar de paz. Es un lugar de aprendizaje. Es un lugar donde nos vamos a fortalecer. Imagínense estos hombres, después de todo lo que ellos pasaron, ¿sí? Imagínense lo que habrá pasado en sus corazones, en sus mentes, cómo habrán salido fortalecidos de todo eso. No estoy diciendo que debemos buscar las tormentas para fortalecernos, pero cuando ellas vienen y nosotros nos afirmamos en las cosas de Dios, en la palabra, en el ayuno, en la oración, en buscar al Padre Celestial a pesar de las circunstancias, nosotros vamos a salir del otro lado a un lugar firme, a un lugar de seguridad que nos da la palabra del Padre Celestial, y nos vamos a fortalecer siempre en el Señor, no en nuestras fuerzas, porque si fuera por estos hombres todos habían perecido, ¿sí? Pero había promesas de Dios sobre sus vidas. También hay promesas de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia. Es buscar acá en la Biblia, en las palabras de Dios, en las Sagradas Escrituras, y hay promesas de salvación, de vida eterna, de una vida en abundancia para nosotros. ¿Sí? Una vida de abundancia, que es lo que el Padre Celestial quiere para cada uno de nosotros. Busquemos en las promesas de Dios, en las Sagradas Escrituras. Dios está poniendo en mi corazón que en estos días vamos a empezar un proceso de lectura de la Biblia, de los Evangelios. Me voy a organizar de tiempo para que podamos ahí leer un poco de los Evangelios, hacer solo lectura, ¿sí? Para organizarnos un poco y ver las promesas de Dios. A veces perecemos justamente y estamos en el ojo de la tormenta porque no conocemos las promesas de Dios para nosotros, para nuestra familia, para cada ámbito de nuestra vida. Hay promesas de Dios y nosotros nos tenemos que afirmar, tomar posesión de esas promesas que Dios tiene para nosotros, y llegaremos como estos hombres en un lugar de seguridad, como ellos pudieron llegar a la isla. Hermanos, en este día lo dejo por acá. Quisiera dejar brevemente entonces ese mensaje. Hay promesas de Dios, hay seguridad, hay un lugar firme para llegar, a pesar de que estemos en el medio de la tormenta. Nos tenemos que afirmar en esas tablas de salvación que nos da Dios, en nuestra familia, en la palabra de Dios, en el ayuno, en la intimidad con el Padre Celestial. Qué importante es eso. Hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Que la mano poderosa del Padre Celestial esté sobre sus vidas. Que tengan un día de trabajo bendecido. Que la mano poderosa del Padre Celestial esté sobre sus familias, sobre sus hogares en este día. Los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Amén.